tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Enrique. Pues hoy le voy a hablar un poco acerca de las gráficas. Como podemos ver ahí, el presente trabajo aborda temas comunes como son las gráficas y los estudios de estadística, que son elementos y herramientas esenciales que se emplean a menudo en la mayoría de los ámbitos y esferas de la sociedad actual. Hay tres grandes preguntas que nos hacemos en la vida cotidiana. El papel que juegan las gráficas, para qué nos sirven las gráficas y la importancia que tienen las gráficas. Pues el papel que juegan, pues todos los días vemos gráficas en el supermercado, en el trabajo, en la escuela. ¿Y para qué nos sirven? Las gráficas nos sirven para identificar mejor. A veces vemos tantos números que nos confundimos. En cambio, con un dibujo gráfico logramos tener una mejor perspectiva, lo que queremos dar a entender. La importancia que tienen las gráficas, pues la importancia son muchas. Un ejemplo es si vamos a presentarle al cliente algún producto o si queremos que hagan inversiones en la empresa, pues tenemos que estar de acuerdo conforme a más que nada, pues, tenemos que demostrarle de una manera más fácil o más legible los beneficios de la empresa. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de gráfica de barras donde son métricos de producción. Como podemos ver, los métricos de producción se miden en scrap y yield. Entre mayor yield, mejor scrap. Entre un mayor yield es una mayor ganancia para la empresa. El scrap se debe de mantener bajo. En ocasiones suele pasar de que el scrap se dispara. Si se dispara, por ejemplo, que tuviéramos 80 en scrap, el yield va a estar al 20%. Eso sería algo grave en cuestiones de una fábrica. La gráfica del pastel. Esta gráfica la utilizamos en mi trabajo para ver el porcentaje de ventas de cada unidad de negocio. Por ejemplo, aquí vascular dice que vendió el 2.6%. Eso lo hacemos mensualmente en un cierre de mes fiscal. El Río dice que vendió el 4.1%. Catéter el 11.7%. Carry Neuro vendieron el 29.2%. El Rima obtuvo el 52%. Esto quiere decir que el Rima obtuvo la mitad de las ventas del mes. Un histograma. Este histograma lo tomé, agarré la información de recursos humanos para hacerlo. A nosotros en la fábrica nos festejan los años de antigüedad que tengamos, y recursos humanos se basa de 0 a 3 años es el primer festejo, de 3 a 5 es el segundo, de 5 a 10 es el tercero, de 10 a 20 el cuarto, y de 20 en adelante, el de 20 a 25 es otro festejo. En base a los festejos, a los años de antigüedad, pues te dan un premio. Entonces, los recursos humanos tienen que planear cuántos asociados están dentro del proyecto de cada rango. Aquí pues, generamos un histograma, nos damos cuenta que de 0 a 3 años hay aproximadamente como 120. Aquí no se alcanza a ver porque mi tab no me dejó. De 3 a 5 años hay aproximadamente como 170. De 5 a 10 años hay arriba de 250, un 260 por ejemplo. De 10 años a 20 años se estima que hay como unos 180, y de 20 años a 25 pues está más poquito, aproximadamente como un 10-15% de personal entran en esos rangos.
aquí esta es una gráfica de Pareto. Esto te indica medir los errores que puede presentar algún cierto proceso. O por ejemplo aquí yo le puse, bueno, pertenezco al área de shipping, puse purchase orders incompleta, o sea, las PO está incompleta y eso es lo que representa, no, perdón, la PO está incorrecta y eso presenta un 40% de errores. De ahí la orders, ahí dice que es un 30%. Ahí el certificado de conformarse incorrecto presenta un 15%. Datos incorrectos de manifiesto es un 6%. El material se cae físicamente en el almacén 5.7%. Y otros representan el 8.5%. Otros es cualquier incidente que no están contemplados. Estos son los incidentes más fuertes. Por eso dice causa de atraso al cliente. Estas son las 5 posibles causas, más otros que están dados al 10% que podría ser, no sé, X motivo. Vamos con la gráfica de línea. Esto es igual del almacén, pero está en el departamento de recibos. Aquí marcan los errores. Todos los datos son ficticios de las gráficas, no son nada reales. Nada más son para ejemplos, ya que debido por privacidad no puedo arreglar los datos verdaderos. Aquí nos indica que tenemos un 99.99. A ese ritmo, 99.9 nos debemos de mantener y todo depende de ello. Y aquí por ejemplo indica que quedamos al 99.97, 99.5. Aquí vemos que no se cumplió con la meta. Esa es una meta que se debe de seguir. Pero la meta es 99.9 y aquí sacamos 99.97, 99.5 y salimos a 99.9. Igual aquí 99.9, 99.9 y 100%. Así que aquí hubieron un incidente. Eso, aquí no contabilicé, pero han de haber sido incidentes similares a los que nosotros reflejamos en el área de envíos. Aquí este es algo, bueno, dirán, ¿para qué tanto de gráficas? Son varias gráficas. Este es un estudio de RIR, que es de repetitividad y reproductibilidad. Esto se hace con la NOAA. Aquí por ejemplo podemos ver que esta gráfica dice los componentes de la variación. Aquí esto indica que la contribución, el valor de estudio y la tolerancia, que está en amarillo. Estos parámetros se mueven. Bueno, estos son los componentes de la variación. Ahora vamos a los parámetros en los que está el cliente. Se da ciertos parámetros, por ejemplo del 0 al 3, y se tiene que mantener. Si un parámetro quedara fuera de las especificaciones del cliente, es material ya no conforme y se tiene que volver a trabajar en el proceso de producción para mejorarlo. Esta gráfica indica que si todos los puntitos que vemos aquí van más juntos a la línea, entre más pegados a la línea verde estén, el proceso es más robusto, o sea, es mejor. Eso quiere decir que no hay mucha variación. Aquí los valores por número de parte, por ejemplo, cuando se midió la pieza 1, estaba como
la pieza, bueno, de este estudio se hacen 3 mediciones, bueno, son 10 piezas y cada operador mide una vez la pieza. Aquí dice que la pieza 1 está en estos rangos, la pieza 2 está en este rango, la pieza 3 en este, y así sucesivamente se mantiene. Hay que decir de que no hay mucha variedad. Esto va de acuerdo aquí vamos a explicar qué significaba cada uno de las gráficas de allá atrás. Dice, componente de la variación son la gráfica de Pareto que están aquí. Es una visualización de la matriz que al final de la salida de la ventana de sección, la cual despliega barras para el gate R y R en total, repetibilidad y repetibilidad, pero no para el componente operador ni la interacción de operador y pieza, y para la variación de la pieza. El despliegue de las variaciones de la medición hechas por cada operador, permitiendo comparar los operadores entre sí. Esta gráfica se despliega cuando el número de réplicas es menor a 9. En caso de controlarlo, se despliega en una gráfica S. Si el sistema de medición posee una cantidad aceptable, entonces es de esperar que todos los rangos estén bajo control y las operaciones parezcan homozelásticas respecto a la precisión de las mediciones. En la gráfica X-bar por operador dice despliega las mediciones respecto al promedio total para cada operador, permitiendo comparar las operaciones entre sí. Y respecto al promedio, si el sistema de medición posee gran calidad aceptable, entonces es de esperar que la mayoría de los puntos gráficos estén fuera de los límites de control, debido a que la variación de parte debe ser mucho mayor que la variación debida en la repetibilidad. Por pieza, dice, este gráfico despliega el efecto principal por la pieza total, que se puede comparar el promedio de las mediciones para cada pieza. Si hay muchas réplicas, se desplegarán box plot, que son indicadores. Así el sistema de medición posee una cantidad aceptable, entonces es de esperar que existen diferencias en las partes y en la variación del interior basada en el error de la medición sean homocéntricas y relativamente pequeñas en comparación de los diferentes números de partes. Por operador, se despliegan los efectos principales por operador de tal manera que se pueda comparar el promedio de las mediciones. Cada operador se dispone de muchas réplicas y desplegará preocupados. Si el sistema de medición posee gran cantidad aceptable, entonces es de esperar que no haya diferencias significativas entre los valores medidos obtenidos por cada operador en una manera tal que la línea casi horizontal conecte los valores medios. Aquí, como se puede ver, que indican entre ciertos rangos. Hay interacción de operador por pieza. Este gráfico despliega la intervención de operador pieza de manera que se puede observar cómo cambia la interacción de los operadores de las piezas dependiendo del operador. El sistema de medición posee una calidad aceptable, entonces es de esperar que los segmentos de la línea adyacente sean paralelos, indicando que no existe evidencia significativa de una interacción del operador. Aquí se va y se tiene que mantener. Aquí, por ejemplo, ya subió demasiado, eso quiere decir de que hay un error por parte del operador. Pues bueno, sería todo.